ya sabéis, la fisiopatología y más la del prurito, porque es un tema que espero que os fascine y que pues, el agote del viaje y de que muchos habéis estado trabajando hoy os capte la atención, porque en este tema, en estos últimos 10 años, el progreso ha sido fascinante. Y pienso que es muy importante que entendamos el porqué. También como especialidad, pienso que ya sabéis que las nuevas moléculas y biológicos son los que nos van a posicionar como especialidad o nos van a extinguir. Y para eso tenemos que conocer por qué. La diferencia que tenemos nuestra especialidad es que por nuestro background inmunológico podemos saber por qué, cómo funcionan las cosas. Y en concreto tenemos que tomar el protagonismo de estas enfermedades. Yo no solo voy a hablar de dermatitis atópica, voy a hablar también de prurigo nodular y de urticaria, pero sobre todo voy a hablar de lo que está debajo de la piel. Aunque ha habido otra reunión del ISFI, que es el que decide, ¿no? Deciden las clasificaciones del prurito, pero normalmente hay 2 tipos o 3, ahora clasifican en 6, pero nos podemos quedar clínicamente, ya sabemos, con lesión cutánea o sin lesión cutánea. Y sin lesión cutánea, causa sistémica, principalmente insuficiencia renal, hepática, enfermedades linfoproliferativas, enfermedades neuropáticas y el prurito psicogénico, y siempre nos queda la causa idiopática, que cada vez es menor. Y como sabemos, a mí me gusta mucho, estuve hace poco en la Europea de Derma, hablando un poco también, pero más de la parte inmunológica, y yo decía que nos ha pasado en las enfermedades dermatológicas un poco lo que la ingeniería inversa, ¿no? Lo que los americanos llaman el inverse engineering, que es que normalmente se descubre una diana y a raíz de esa diana se sintetiza una molécula, que ahora además con mecanismos, ¿no? de inteligencia neuronal y tal, a veces podemos ir para atrás, ¿no? Pero aquí ha pasado al revés. Tenemos una serie de biológicos que bloquean la respuesta TH2 y de repente estamos viendo que sirven, entre comillas, para distintas enfermedades en las que pensamos que no tenían nada que ver, como puede ser, pues eso, el prurigo nodular, la dermatitis atópica, la urticaria o los pólipos nasales, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Y muchas veces el tipo de respuesta inmune, pero el tipo de respuesta inmune que tiene que ver con el prurito. Había una visión muy básica, ¿no? Esto es en clase, a mí me gusta mucho la pizarra o las pizarras electrónicas, y esto es una captura de pantalla de la clase que doy del prurito, ¿no? Que en realidad, pues, sabéis que están las fibras nerviosas de la piel que tienen esas fibras C y fibras delta. Las fibras beta, sobre todo, son mecanoceptivas, perciben la presión, el roce, pero las fibras delta y las C son nociceptivas y también de temperatura. Y estas fibras se pueden llamar histaminérgicas o no histaminérgicas, y hacen una sinapsis en el ganglio dorsal y de ahí van al cerebro, donde emiten esa señal eferente que induce al rascado. Bien, pues al principio se conocían muy pocos receptores, muy pocos mediadores de este prurito y sobre todo era prurito antihistamínicos. Y en lo que digo, ¿no? Poco a poco se ha ido avanzando, primero pues pensando qué importante es la barrera, ¿vale? La barrera cutánea, la barrera, el microbioma, pues el pH, tantas cosas. Pero en estas 2 vías ha habido una serie de avances, como digo, que han sido esenciales. Y los primeros avances ha sido que estas fibras, tanto las fibras C como las fibras delta, tienen no solo receptores de histamina, sino que tienen receptores para citoquinas. Y esto ha sido el grandísimo avance y es lo que está ayudando a entender por qué una enfermedad que es inflamatoria, primero, no responde a los antihistamínicos y segundo, por qué en un territorio, sabéis que los tipos de respuesta que ha puesto esa diapositiva Ignacio al principio, el tipo 2 tiene una serie de citoquinas particulares, por qué esas enfermedades, que en el fondo si pensáis en el prurigo nodular, en la dermatitis atópica, también en cierta medida la urticaria es más compleja, pero también tiene una parte que es TH2, el síntoma común que tienen es el prurito. Y estas citoquinas son las que nos ayudan a entender por qué también producen prurito, pero es una vía
que es totalmente independiente de la histamina. Por tanto, tendremos que abordarla de otra manera, aunque el síntoma sea el mismo. El síntoma es el mismo porque, como veis aquí, las dos vías, tanto la histaminérgica, puede ser la azul, la roja, esto no tiene texto político, ¿no? Que ahora queremos invitar a los americanos y estoy viendo las noticias, los azules, los rojos. Y pues no, esto es simplemente para recordar al Barça. Bajan al mismo ganglio dorsal y luego suben por la misma vía aferente. Pero llegando al mismo y produciendo la misma sensación, el origen es distinto. Y por tanto, con un antihistamínico, lógicamente, no bloquearemos eso. Por tanto, 3 mediadores, histamina, neuropéptidos y citoquinas. Pero profundizando un poco más, ¿qué ha pasado? Que cuando todos los investigadores no se han ido dando cuenta de que pasaba algo más, de que no solo era histamina, serotonina, etc., cada vez se han ido descubriendo más receptores y, sobre todo, los mecanismos por los cuales se produce ese prurito. Y los mecanismos es que todos estos ligandos que se están pues, descubriendo mucho, ¿no? Descubriendo muchos, tienen distintos receptores en las terminaciones nerviosas. Y cuando este receptor se activa, cuando se engancha con su ligando, lo que hace es que fosforila una serie de moléculas de señalización, que es pues, este pequeño esquema, y esta fosforilación hace que canales del calcio se abran y hay 3 tipos de canales. Esto ya es como súper específico, pero tenemos que saber que las vías por las que se conduce es muy distinto. Pero no solo pasa eso, sino que, bueno, para complicarlo un poquito más, las propias terminaciones nerviosas también activan pues, a mastocitos, basófilos, eosinófilos. Esto también son a través de neuropéptidos, son conceptos súper novedosos y lo que hacen estas células que están en el lugar de la inflamación, repito, en estas enfermedades cutáneas, lo que hacen es activar estos receptores, que son receptores pruritogénicos. Y además, estas activaciones se producen a través de 2 tipos de receptores. Receptores de tipo receptores G y, sobre todo en el prurito, JAK quinasas. Y de una forma muy curiosa, es muy específico. Así, por ejemplo, los leucotrienos, que luego veréis que es muy interesante. Os voy a comentar un artículo que me parece muchísimo, bueno, que marca mucho la diferencia para entender las cosas. Lo hacen a través de proteínas G y los leucotrienos, el leucotrieno C4, que os acordáis que se metaboliza enseguida al D, lo hace a través de una proteína G, y la interleuquina 4, de una forma muy interesante, y el receptor pruritogénico, que es el receptor común para 4 y 13, es una JAK quinasa. Pero lo que hace la interleuquina 4, y solo la interleuquina 4, que es interesantísimo, es que sensibiliza a la terminación nerviosa. ¿Qué quiere decir que sensibiliza a la terminación nerviosa? Que cuando se engancha a su receptor, induce en la terminación nerviosa la expresión de estos receptores que hemos puesto aquí. Por tanto, la interleuquina 4 tiene un papel muy importante, porque el PAR2, que, bueno, por supuesto el impronunciable, también es un receptor, es una proteína G, el MGRPX2, se induce y, por tanto, sensibiliza a la neurona. ¿Qué quiere decir que es a la terminación nerviosa? ¿Qué quiere decir que la sensibiliza? Que expresa esos receptores, que baja el umbral y consigue creo que la palabra correcta, ¿no? Pero consigue la aloquinesia, que es que estímulos que no son pruritogénicos producen prurito, porque los sensibiliza a esas terminaciones nerviosas. Otras citoquinas lo que hacen es directamente, como la interleuquina 31, también muy pruritogénica, lo que hace directamente es en estos canales del calcio lo activa. Y la periostina, que luego veremos, tiene un papel muy importante en el prurito nodular. Por tanto, estamos ya entendiendo mucho mejor que no todo es neurotransmisores, sino que las citoquinas, además, fijaros, ¿no? La respuesta TH2 implica que cuando un antígeno, un alérgeno, entra, ¿no? Es captado, presentado por una célula mayor de histocompatibilidad
y con ese lenguaje que tienen ¿cómo se llama? El ganglio, ¿no? Y se lo presenta a una célula naïf, una T naïf, lo que hace, según el ambiente de citoquinas que haya, lo que hace la interleuquina 4 es que esa célula se convierte en una célula helper, CD4, perdón, mezclo inglés-castellano con las células, pero es que no sé hacerlo de otra manera, y hace que sea una célula que ya se va a dedicar a fabricar citoquinas del tipo TH2, que van a ser la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Y estas interleuquinas, a la vez, lo que harán es inducir la expresión de moléculas de adhesión en los vasos que pasan por ahí, atraen a eosinófilos, atraen a basófilos, que luego hablaremos de esto, un descubrimiento fascinante, ¿no? Muy reciente en esto del prurito, y sensibilizan a las neuronas, hacen el switch de las células B para que produzcan IgE. Todo esto orquestado sobre todo por la interleuquina 4, ¿no? Y además el prurito produce per se, y también por otros pasos que desconocemos, sobre todo en el prurigo nodular, una hiperkeratosis, un aumento, una fibrosis, incluso a veces en el prurigo nodular hay nódulos de fibras nerviosas. Por tanto, el prurito es mucho más importante, que a su vez destruye estas fibras nerviosas, las hace más susceptibles y empieza un círculo vicioso. La inmunidad tipo 2 para el prurito es un gran círculo vicioso, como vemos, todas estas citoquinas, más las alarminas que atraen todavía más a las células, producen un círculo vicioso porque esas propias citoquinas inducen el prurito, el rascado lesiona la piel, produce hiperkeratosis. Los queratinocitos también son capaces de activar, como sabéis, a mastocitos, a basófilos, inducir la producción de citoquinas y esta cadena inflamatoria claramente hay que cortarla muy arriba. Cuanto más abajo la cortemos, más difícil será tratarla. Por tanto, siempre lo digo también que aquí es donde tenemos que actuar. Por supuesto, podemos actuar aquí abajo y bueno, será muy interesante, pero será mucho más difícil de tratar que cuando también poniendo todas las medidas para restaurar la piel podemos cortar ese círculo vicioso. Bueno, esto ya lo he dicho antes, ¿no? Lo importante que es luego os contaré porque a mí me gusta mucho, por muchas cosas que también he investigado, la interleuquina 4, pero en la dermatitis atópica tiene un papel muy importante. Y es lo que os digo que ha habido hace 2 años un descubrimiento que a mí me gusta mucho, fascinante, que os voy a explicar, de los basófilos y la interleuquina 4, porque cada vez más se sabe que los basófilos son los responsables de esa hiperkeratosis que se da en la dermatitis atópica también y en el prurigo nodular. Y es este artículo, que aquí son pim pam 2 dibujos, pero si alguien tenéis tiempo, está escrito por el equipo de Kim, que es un coreano de la Universidad de San Luis, de Washington, y de San Luis, la universidad se llama Universidad de Washington, dermatólogo que hace una investigación brutal. Y entonces ellos lo que hicieron fue empezar por la clínica diciendo el paciente con dermatitis atópica tiene un prurito crónico. Vale, lo sabemos, pero es verdad que tiene momentos, y todos lo sabemos cuando tratamos a pacientes con dermatitis atópica, que tiene lo que llaman ellos como flares up, que a veces muchos padres lo relacionan incluso a veces erróneamente con ingestas alimentarias o por la noche, que son momentos de muchísimo prurito. Y hicieron unas escalas de EVA, de síntomas, y se dieron cuenta que estos pacientes tenían muchos puntos al día de un prurito muy intenso, que era distinto del prurito crónico. Y lo que hicieron con estos pacientes fue hacer una citometría celular y vieron que había una diferencia. Y entonces ellos pensaron, pues ya está, esto está mediado por los mastocitos, que sabéis que los mastocitos están muy cerca, son por eso, ¿no? Células, los primeros que investigaron el mastocito casi se pensaban que eran células neurológicas, porque siempre están cerca de las terminaciones nerviosas. Y decían, bueno, tienen histamina, tienen serotonina, tienen leucotrienos, todo esto. Y entonces hicieron un modelo animal, estoy sintetizando, os podéis leer, es un cell, nada más y nada menos, deficiente en mastocitos.
Y a través de sensibilización con ovalbúmina por vía cutánea se puede inducir, es un modelo animal, se induce dermatitis atópica. Y se dieron cuenta que estos flares-up los seguían teniendo. El modelo animal se seguía rascando con estos mismos picos. Y entonces se preguntaron, ¿no?, ¿qué puede ser? Y entonces, bueno, pues en todas las biopsias que vieron y estudios se dieron cuenta que parecía que lo que estaba allí eran los basófilos, la célula que me dedico a estudiar, que siempre está olvidada. Primera dogma, que también hemos demostrado, gente que nos dedicamos a investigar en urticaria, que los basófilos son células que claro que migran al tejido. Y efectivamente, entonces lo que hicieron fue diseñar un modelo animal deficiente en basófilos y se dieron cuenta que estos flares-up se dejaban de producir. Y el siguiente experimento que hicieron fue el sobrenadante de los pacientes que tenían estos flares-up, lo inyectaban en los ratones y tenían ese flare-up. Y entonces, bueno, pues con muchas investigaciones se dieron cuenta, fijaros, que el receptor a través del cual el basófilo produce estos picos de prurito agudo en la dermatitis atópica, repito, sintetizando mucho, es el receptor de leucotrieno, el leucotrieno C4. Lo que pasa es que como se metaboliza muy pronto, muy rápidamente, quiero decir, por eso había sido muy difícil de detectar. Curiosamente, en el modelo animal de dermatitis atópica sensibilizado a ovomicoide, esto se produce, pero no en el de sensibilización sistémica. Por tanto, el basófilo va a cobrar protagonismo y todavía más interesante, esto lo hace a través de los leucotrienos, pero también a través de la interleuquina 4, es el que produce esa hiperkeratosis y además se disrumpe la barrera. Bien, ¿qué pasa en el prurigo nodular? Pues algo muy parecido, pero con un predominio de fibrosis, con un predominio de otras citoquinas. Aquí en el prurigo nodular hay una que es la periostina, que es muy importante y es una proteína que media, también la interleuquina 31 y, por supuesto, en todo ese círculo que estamos diciendo todo el rato, interleuquina 4 e interleuquina 13 a través del receptor. ¿Qué pasa con la urticaria crónica? En la urticaria crónica encontramos interleuquina 4 y también el tipo de respuesta es 2, lo que pasa que, como pasa un poco también como en el prurigo nodular, yo creo que pues hay un balance, no es exclusivamente 2. Y os quería, para acabar, me quedan 25 segundos, pero a lo mejor lo hago 2 minutos. 2 minutos. Enseñar unos experimentos que hice hace años que a mí me encantan y es una línea que quise seguir, pero no tuve, no es una línea que gustaba para financiar. Y entonces uno pues investiga en lo que le gusta y en lo que puede, ¿no? Pero me encanta tener la oportunidad de presentarlo y agradezco a Sanofi porque, fijaros, se me ocurrió medir la interleuquina 4 en pacientes con urticaria crónica. Empezamos con un experimento muy sencillo en suero y, para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta que el nivel de interleuquina 4 era más alto. Y entonces el siguiente paso que hicimos fue incubar sueros de pacientes de urticaria crónica con basófilos sanos y ver qué ocurría. Y fijaros, nos dimos cuenta que los pacientes, los basófilos sanos, cuando los incubas con suero de pacientes de urticaria crónica, sintetizan unas cantidades enormes de interleuquina 4. Además, con una correlación buenísima, esto es el control positivo anti-IgE, pero aquellos sueros que no son capaces de estimular, ese 60% que no es capaz de estimular al basófilo, tampoco produce interleuquina 4. Y entonces lo que hicimos fue medir en linfocitos de pacientes de urticaria crónica producción de citoquinas en célula única y nos encontramos que efectivamente en urticaria las células que se activan son células CD4 y como veis las células CD8 en urticaria no se estimulan y como podéis ver producen además, por eso digo que es un max mix, interferón gamma, pero de una forma muy significativa producen interleuquina 4, estos linfocitos. Por tanto, esa vía, y pienso que bueno, a ver si ahora con toda esta moda, ¿no?, de la respuesta TH2,
ahora estoy haciendo un proyecto de transcriptómica en basófilos de urticaria y creo que por ahí seguro que lo volvemos a encontrar. Entonces, para concluir, espero no haberos dormido, solo 4 cosas. La primera, que es muy clara, que todo lo que es prurito no está mediado por histamina. Y tenemos que pensar, este prurito tiene lesiones, si no, este prurito es histaminérgico o no histaminérgico, y que para tratar el prurito o bloqueamos los mediadores por los que se está produciendo o no lo trataremos, que la dermatitis atópica, el prurigo nodular, veremos el pemphio ampolloso, tienen las mismas vías y por eso tienen el mismo síntoma. Y que creo que esa vía es una vía de tipo 2 y que tenemos que entender, no está aquí Moisés, que al final a lo mejor me dice, oye Marta, estás diciendo disparates, tenemos que entender que tipo 2 no es lo mismo que respuesta alérgica, pero que no puede haber una respuesta alérgica sin un tipo 2 y que los dueños de ese tipo 2 somos nosotros, los alergólogos. Y nada más.